bienvenidos al encuentro de la Red de Egresados Buenas Prácticas del CEU. Agradecemos la presencia del señor Guillermo Valdivieso, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, al señor Emerson Castro, director de portafolio de proyectos de Proinversión, al señor Raúl García, director de servicios al inversionista de Proinversión, a la señora Lucy Henderson, subdirectora de gestión del conocimiento, y a la señora Susana Sudano, directora del área académica de Factor Humano, Gestión Pública y Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí presentes esta tarde. El curso de extensión universitaria de Proinversión CEU nace en el año 2020, en respuesta a la falta de una especialización teórico-práctica en asociaciones público-privadas y proyectos en activos que ayude a formar a los futuros practicantes de la entidad. En las 4 ediciones del curso se han inscrito cerca de 6.000 alumnos, de los cuales 184 de ellos ganaron las becas de especialización y 55 han realizado prácticas pre y profesionales. Muchos de ellos actualmente son parte de los equipos técnicos de Proinversión. Invitamos al señor Emerson Castro, director de portafolio de proyectos de Proinversión, a brindar las palabras de bienvenida. Saludar a nuestro director, presidente ejecutivo de Servir, a la doctora Susana Sudano del grupo de UPC, de la Universidad de Ciencias Aplicadas, Lucy Henderson, nuestra subdirectora de gestión de conocimiento, Raúl García, nuestro director de servicio inversionista, y a todo alumnado y exalumnado presente en el caso del CEU. De mi parte, apenas José me pidió poder coayudar con este tema, me pareció recontra importante porque creo que ustedes en general son la materia prima que mueve cada día con ese impulso el país, ¿no? Creo y resalto de alguna manera en estos 2 años que estoy por esta institución lo importante que es el apoyo y todo este tipo de acciones que se están realizando, porque considero que parte del desarrollo de la infraestructura en nuestro país coadyuva en lo que hace en este caso Proinversión a través de las áreas competentes, que es poder desarrollar todas las alternativas de desarrollo a través de inversión privada. Y creo que ahí Proinversión es pionero en el tema. Hay bastante capacidad técnica, no solamente en los profesionales que trabajan en el día a día dentro de la institución, sino a través de ustedes que se encuentran en diferentes lugares, directa o indirectamente, desarrollando todo tipo de proyectos y servicios. De mi parte, solamente aunar que este evento sea de una manera magnífica y se desarrolle y que permita que todos nosotros en general podamos compartir y adquirir nuevos conocimientos, y que esto sirva en el día a día para el progreso de cada uno de nosotros, que esta red de contactos a través de la Subdirección de Gestión del Conocimiento siga de alguna manera creciendo y que nos permita a todos estar interconectados, porque parte de la interconexión y la comunicación entre todos nosotros permite de alguna manera, si es que no queremos, aumentar y desarrollar más proyectos para, en este caso, poder cada día cortar el cierre de brecha de infraestructura que tenemos en nuestro país. Muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras de bienvenida del señor Emerson Castro, director de portafolio de proyectos de Proinversión. Invitamos a dar la inauguración del evento al señor Guillermo Valdivieso, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. Muy buenas tardes, estimado Emerson, Raúl, Lucy, Susana, estimados amigos, estimados egresados, egresadas del curso de extensión universitaria. Para mí es un placer estar aquí con ustedes participando en este encuentro de egresados donde van a tener algunos reconocimientos por las buenas prácticas que están llevando a cabo. Desde Servir somos convencidos de la importancia de fortalecer estos espacios, de fortalecer y seguir desarrollando estos espacios que permitan una interacción, como bien lo ha señalado Emerson, entre todos y cada uno de ustedes, que permita seguir gestionando el conocimiento adquirido, desarrollar un conjunto de intercambio de experiencias y de buenas prácticas, porque eso finalmente va a ir consolidando a nuestras entidades. Y qué duda cabe de la importancia que tiene
Proinversión, precisamente para fortalecer todo lo que significa la inversión público-privada en asociaciones público-privadas, en proyectos iniciativos y todo aquello que va a significar ciertamente impulsar la actividad, esta alianza público-privada para contribuir con el desarrollo económico y social de nuestro país, para servir, apostar por el talento joven, apostar por el talento que, como lo ha señalado bien Emerson, son la materia prima, los que finalmente van a empezar a seguir construyendo los cimientos de la institucionalidad. Nos resulta sumamente importante, porque estamos convencidos, lo hemos dicho muchas veces, poder recoger el talento de cada uno de ustedes va a permitir que cada vez podamos tener mejores servidores civiles para tener mejores servicios públicos. Al final, el país demanda que nuestro Perú sea un país más próspero, con más desarrollo, y ustedes, qué duda cabe, son ese grupo humano que va a poder lograr desde el inicio, poder cimentar esos cimientos para lograr precisamente ese desarrollo. De tal forma que desde Servir estamos muy orgullosos de que puedan ustedes haber concluido, digamos, todo este proceso y además sigan adelante con el desarrollo de sus prácticas profesionales y preprofesionales, sientan a servir y sobre todo a nuestra escuela, la Escuela Nacional de Administración Pública, como una escuela para ustedes donde puedan también continuar con el desarrollo de su conocimiento, fortalecimiento de sus capacidades y competencias que nos permita seguir avanzando, como dije en su momento, hacia la consolidación de la institucionalidad, de lo que finalmente persiguen las entidades públicas y del logro de los objetivos que como país nos demandan y nosotros ciertamente debemos cumplir. Así que con estas palabras, agradecido por esta invitación, Emerson, Raúl, Lucy, Susana, seguramente nos va a dar unas palabras y toda una charla motivadora desde la academia que resulta va a ser aleccionadora para todos nosotros. Y con ello quiero dar por inaugurado este encuentro del sábado. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Guillermo Valdivieso, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Siguiendo con el programa, a continuación tenemos la charla magistral Competencias clave para potenciar la empleabilidad en tiempos de cambio, a cargo de Susana Sugano. Ella es directora del área académica de Factor Humano, Gestión Pública y Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Susana es administradora y MBA por la Universidad del Pacífico, con especializaciones en Dirección del Capital Humano por el TEC Monterrey, en Comunicaciones Corporativa por ESAN y en Innovación Estratégica por la Universidad del Pacífico. Relacionada al campo de la gestión de recursos humanos desde hace más de 20 años. Ha tenido cargos gerenciales en empresas de los sectores de educación, ingeniería, minería, hidrocarburos y en el Estado en este rubro. Ha participado como jurado experto en el premio ABE a la responsabilidad social laboral de la Asociación de Buenos Empleadores de la AmCham entre el 2016 y el 2024, en el premio de creatividad empresarial de la UPC y en el Conectarse para Crecer de Movistar. Ha sido reconocida como top 10 en el HR Influencer de Perú en los años del 2021 al 2024. Actualmente es directora del área académica de Factor Humano, Gestión Pública y Derecho de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Damos la bienvenida a Susana Sugano. Gracias por la invitación. Me gustaría que sea una interacción entre nosotros, ¿no? Cuando hablamos de competencias clave, hay bastantes competencias clave para potenciar la empleabilidad en tiempos de cambio. ¿Qué cosa entendemos por competencias clave? Hablamos que tenemos competencias, debemos tener competencias. Perfecto, habilidades que necesitamos tener para cumplir con éxito un rol, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y qué más podemos decir acerca de empleabilidad? ¿Por qué estamos buscando un tema, ¿no?, que nos resulta súper así como que retador, ¿no?, el mantener la empleabilidad? ¿Qué es ser empleable? La capacidad que una persona tiene para poder ser atractiva a un puesto de trabajo. ¿Cómo atarías el tema de empleabilidad, competencias y tiempos de cambio? Con empleabilidad y tiempos de cambio. ¿Por qué decimos que estamos en tiempos de cambio? El tema tecnológico implica, ¿no?, que las condiciones bajo las cuales quizás conocíamos que se desenvolvían las diferentes industrias
están siendo modificadas rápidamente. Entonces ya tenemos competencias claves, tenemos empleabilidad, tiempos de cambio, ¿no? ¿De qué crees que voy a hablar? Creo que uno de los temas importantes es cómo empezamos, ¿no? Cómo esto lo traducimos en nuestra propia experiencia, ¿no? Y seguimos avanzando porque todos queremos ser empleables, creo. Yo también quisiera seguir siendo empleable en épocas de cambio. Entonces sí, ¿no? Lo que las organizaciones nos piden, sean públicas o privadas, son que tengamos ¿no? esas competencias, esos conocimientos técnicos o habilidades, ¿no? Que las podamos ir adaptando para poder seguir siendo deseables para las organizaciones, ¿no? Y a su vez, ¿no? Considerando que no podemos estar estáticos. Estos siempre van a estar modificándose porque la tecnología cambia, los contextos cambian, no solamente las tecnologías, sino los gustos de los clientes, ¿no? Los aspectos económicos, los comportamientos del consumidor, etc. ¿No? Entonces, dependiendo de cómo nosotros nos queremos desenvolver, hay que tener en cuenta qué estamos haciendo nosotros mismos para poder seguir siendo vigentes en el sector. ¿No? Entonces, ese es el contexto general. Empleabilidad es la capacidad de una persona para obtener y mantener un empleo a lo largo de su vida laboral, y la vida laboral la define cada uno de nosotros, ¿no? Hasta cuándo quiere uno trabajar. Me gustaría hasta 5 años más. Sí. Pero uno define cuál es su vida laboral, ¿de acuerdo? Las competencias, ese conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes esenciales para el desempeño, ¿de acuerdo? Y los tiempos de cambio son estos periodos caracterizados por la incertidumbre y la transformación. O sea, no necesariamente vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Eso es, ¿no? Cualquier aspecto de cambio, no es que, no, tenemos la bolita mágica y sabemos qué va a pasar el próximo año. Eso es, ¿no? Es cierto. No sabemos qué vamos. Pero lo que sí podemos hacer es prepararnos para ese mundo al cual nos queremos adaptar. Y los contextos turbulentos están, como mencionamos, primero que nada el tema de los avances tecnológicos, automatización, inteligencia artificial, trabajos híbridos, ¿no? Todavía se mantiene, esperemos, el tema del trabajo híbrido. Hay varias características o fortalezas representadas por ejes que de alguna manera es bueno mantener. No todo híbrido, no todo presencial, no todo virtual. Sí, quizás una combinación. Como dicen, sacar el provecho mejor de los dos mundos, ¿no? Justo con Lucy estábamos hablando acerca de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos da muchas herramientas, ¿no? Pero está en el criterio de nosotros el cómo la empleamos, ¿no? No hay que confiar todo en inteligencia artificial, ¿no? Sí, saber cómo es que va a afectar nuestros puestos de trabajo, de todas maneras, pero no es que todo se lo damos a la inteligencia artificial, pues si no nos vamos a equivocar de todas maneras, ¿de acuerdo? Y bueno, estos cambios sociales, ¿no? El énfasis que se está dando, ¿no? A valorar la diversidad en los puestos de trabajo, el hecho de poder comunicarnos con distintas comunidades o un tema multicultural es importante para la sostenibilidad. Hay estudios que prueban que las entidades o los organismos que buscan o tienen políticas de diversidad son más productivos, porque te habla la mente, ¿no? Si todos pensamos igual, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr cosas diferentes? ¿No? Entonces un poquito por ahí puede ir la diversidad, y las expectativas cambiantes es que nosotros mismos también queremos diferentes desarrollos, diferentes futuros, ¿no? Y por eso es que se necesita un equilibrio, no solamente las habilidades técnicas que están más ligadas al conocimiento. Importante estar actualizado, creo, si no se llama curso de actualización, curso de extensión universitaria. Curso de extensión universitaria es más allá de lo que estudiaron en la universidad, propiamente dicho, ¿no? Así que, ¿por qué seguir extendiendo conocimientos si no hay realmente un plus, ¿no? Nosotros conocemos que hay en ese plus. Y las habilidades blandas. Las habilidades blandas también sale como ya no se llama tanto habilidades blandas, se dice como power skills. O sea, ya de blandas dejaron de ser y ahora son las habilidades poderosas, le llaman las organizaciones. ¿Y por qué podemos decir que se llaman habilidades poderosas? Porque son las habilidades, las power skills, habilidades poderosas, ¿crees tú? ¿Crees que la comunicación es natural en las instituciones o en las organizaciones? La comunicación debería ser algo natural, ¿no? En cualquier grupo humano que podamos tener, ¿no? Porque es la forma
justamente de interrelacionarnos, pero no es tan fácil, ¿no? El 70% de los problemas que podemos tener es debido a faltas de comunicación. Entonces, en ese sentido, ¿no? El que malinterpretemos, el que asumamos, el que no repreguntemos, el que no sepamos escuchar lo que realmente se dice, o sea, realmente es una dificultad si queremos avanzar o si queremos tener los resultados en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, María, te felicito si es que consideras que no la comunicación es uno de tus power skills. Porque efectivamente es uno de los temas que se mencionan en el tema de la empleabilidad, ¿no? Y la competitividad. ¿No? La empleabilidad ya no se mide solo por la experiencia de la educación. Como ya dijiste, ¿no? Podemos tener los mismos estudios, salir de la misma universidad, tenemos compañeros que en principio toditos somos iguales, ¿no? Todos hemos recibido los mismos profesores, sino por nuestra capacidad de adaptarnos y aportar valor, ¿no? Y esa capacidad de aportar valor está relacionado con los soft skills. Entonces ya en el 2020, ¿no? Y esto seguramente varios han visto, porque es el 2020, el Foro Económico Mundial mencionó cuáles eran los top skills, ¿no? Para el 2025. O sea, hace 5 años atrás ya mencionaban cuáles eran aquellas características que debíamos tener como personas y como trabajadores para poder, ¿no? Lograr objetivos. Y acá está, ¿no? Pensamiento analítico, innovación, ¿no? Un aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, ¿no? Solución de problemas complejos, pensamiento crítico y análisis, creatividad, originalidad e iniciativa, liderazgo e influencia social, tecnología, uso de tecnología, ¿no? También un tema de monitoreo y control. Ya se pasó, o sea, ya la palabra control pasó a ser un tema de monitoreo, porque no todo lo podemos controlar. Pero sí podemos ir monitoreando. Tecnología, ¿no? Diseño de la tecnología y programación, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad, ¿no? Todo el mundo nos volvimos resilientes, al menos creemos que hemos desarrollado más esa habilidad, y la capacidad para razonar. Estas habilidades transversales, acá hay un tema técnico que es la tecnología, el uso de la tecnología, pero el resto podemos decir, ¿no? También aquí con la programación, el resto son habilidades humanas. Entonces, por eso yo decía que la inteligencia artificial nos puede ayudar, puede ser muy, muy útil para herramientas, no como herramientas para automatizar, pero el resto son habilidades que por ahora esperamos, ¿no? Que ¿no? la tecnología no la copie, ¿no? Ni la invente. Entonces, si a veces dicen, no, la inteligencia artificial nos va a quitar puestos de trabajo, no le tengamos miedo, no le tengamos miedo, ¿no? Va a haber muchas habilidades humanas que son necesarias para poder hacer la diferencia. Y acá he escogido algunas, las que he considerado más importantes. La capacidad de aprendizaje como primer, ¿no? El sentir que ya lo sabemos todo nos va a conducir, ¿no? Si todo cambia, ¿no? Si el próximo año aparecen nuevas cosas, ¿no? En el sector donde nos desenvolvamos, ¿no? Y ya pensamos que lo sabemos y no tenemos la capacidad de adoptarlo, creo que ya la empleabilidad podemos decirle bye bye. ¿No es así? Entonces, esta capacidad de responder con flexibilidad de situaciones inesperadas, ¿no? La vamos a poder si es que nosotros tenemos una mente abierta y podemos tener esta capacidad de seguir aprendiendo. Y acá yo les voy a poner un ejemplo, porque la viví así como que en carne propia, ¿no? Y lo voy a poner, voy a hacer si no me escuchan me avisan. Bueno, primero les voy a contar el contexto y cómo es que yo acerca de esa experiencia lo trato de aplicar siempre cada vez que digo, no, ya, ¿para qué aprender más? A mí me gusta jugar golf y en verdad lo aprendí a jugar hace relativamente poco, ¿no? Entonces, a ver, yo aprendí viendo de otras personas, aprendí de profesionales peruanos, ¿no? Que te daban clases, ¿no? Aprendí de una forma u otra, yo misma practicando, ¿no? A veces decimos que, ¿no? Uno es autodidacta, ¿de acuerdo? El año pasado tuve la oportunidad de ir a Argentina por los estudios de doctorado, ¿no? Y conseguí a un profesor PGA. ¿Qué es PGA? ¿No? Del cuerpo profesional alto nivel de golf, ¿de acuerdo? Entonces me preparé. El primer día hacen una evaluación para ver el nivel, ¿no? Entonces voy a hacer un poco la recreación.
Entonces, no sé si saben de golf, entonces empecé a agarrar el palo, la mano, los dedos, la posición, la cabeza, empecé a parar, no tan separado, no tan abierto, no tan agachado, no tan parado, me demoré un montón, ¿no? Entonces, imaginan, me puse bien el palo, no sé qué, ¡pum! Mi cara de felicidad porque me había salido un golpe hermoso. Entonces volteo para ver la cara del profesor y estaba una hora así. Me dijo, vamos a tener mucho cuidado. Pero, o sea, de verdad que yo me sentí, ¿no?, que había dado el mejor golpe de mi vida, me hice todo el mundo feo. Y después me explicó, hiciste así, te desbalanceaste, mira, te voy a grabar, ¿no? Me filmó y efectivamente parecía que me estaba cayendo, ¿no? Desbalanceada con tecnología. Estuve, lamentablemente digo, solamente estuve como que 5 días con él, ¿no? Porque había varias cosas que corregir, pero que voy. A veces pensamos que hacemos bien las cosas. Es más, estamos acostumbrados que así nos salga, ¿no? Y a veces me dicen, no, pero el resultado es lo que cuenta, ¿ok? ¿No? Pero la persona me dijo, mira, si tú no me haces caso, vas a seguir jugando como... Y de repente la haces bien. Pero si quieres mejorar, vas a tener que desaprender a los movimientos, ¿no? Desaprender lo que sabes para poder aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo va el mensaje acá? ¿No? La adaptabilidad y el aprendizaje. Si nosotros queremos seguir haciendo las cosas que de repente nos sale bastante bien, ok, la vamos a seguir haciendo. Pero si nosotros creemos que hay oportunidad de mejora, vamos a tener que buscar guía, vamos a tener que buscar, ¿no?, personas que quizás estén más preparadas que nosotros justamente para aprender a hacer las cosas mejor. Y en el camino vamos a dudar porque antes nos salía mejor. Eso todo es gestión de cambio, ¿no? Antes no nos dolía, toda la semana me dolía la cintura, pero llegué acá y ya jugaba mejor. O sea, no excelente, no como él ni nada, pero sí me ayudó a poder tener mejores resultados, ¿no? Entonces, esa capacidad de aprendizaje nos va a doler, porque ya es como que empezamos a hacer las cosas de una misma manera. Pero si queremos hacer las cosas mejor, tenemos que tener un referente que puede ayudarnos a hacer las cosas mejor y tener la apertura de poder adquirir esos nuevos conocimientos, siempre y cuando queramos mejor. Entonces yo creo que esta capacidad de aprendizaje no la pierda, ¿no? No pierdan esa capacidad de seguir siendo curiosos en aquellos temas que a ustedes les interesa, donde se quieren desarrollar, porque ahí está la empleabilidad, cómo marcan la diferencia, ¿no? Cómo es que empiezan a adoptar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y se van desenvolviendo mejor en ese campo, ¿sí? Me he detenido en esta, sobre todo, porque creo que el haber sido alumnos del centro del CEU, Centro de Extensión Universitaria, ¿no?, dice mucho de ustedes, ¿no? Ya no es, ya terminé la universidad y ya lo que venga. No, ustedes han buscado perfeccionarse en un campo muy importante para el país, que son las inversiones, ¿no? Entonces, felicitaciones por eso, ¿no? Pero no pierdan esas ganas de seguir aprendiendo, ¿ok? Vamos a continuar. Las otras, que también, pensamiento crítico y solución de problemas, ¿no? Nuevamente, no dejen que la inteligencia artificial les resuelva los problemas. Ustedes tienen que poder discernir entre lo que es correcto, lo que es ético, ¿no? Y acuérdense que la inteligencia artificial no te dice si ese te da la mejor solución, pero no necesariamente dentro del campo de la ética. Así que cuiden, ¿no?, cómo es que utilizan esa información. Y la solución de problemas, ¿no? La inteligencia artificial te va a dar opciones, alternativas, y ustedes van a tener que elegir, ¿no? Y esa elección no solamente es puramente objetiva. Va a haber situaciones en que la emoción, ¿no?, la parte humana, juega un rol sumamente importante, ¿no?, para poder mantener relaciones a largo plazo. La comunicación efectiva, ahí está María. Podemos poner tu foto para la próxima vez acá, ¿no es cierto? La escucha activa, no solamente el saber comunicar, sino el saber escuchar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos hablando con alguien que nos mueve así la cabeza,
¿no? Y te dicen, sí, 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 no me está entendiendo. Sí, lo estoy entendiendo, pero no te puedo ayudar. ¿No? Entonces, me está entendiendo, no puede ayudarme, no quiere ayudar. ¿No? Entonces, el saber escuchar y poder ver cómo es que atendemos una necesidad, creo que hace mucho la diferencia entre una persona y otra. Acuérdense que trabajo, sobrecarga, problemas, todos vamos a tener siempre. Pero la capacidad de empatizar y de ponernos en el lugar en el otro, no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de los demás, ¿no? Es realmente relevante. ¿Qué quiere decir? No desde nuestro punto de vista, ¿no? Hay que tratar a las personas como yo, ¿no? Me gustaría que me traten a mí. Muchas veces eso lo hemos escuchado, ¿no? Trata a las otras personas como te gustaría que te trate. Pero no, la empatía está, trata a la otra persona como le gustaría que lo traten a esa persona. Que es muy diferente. ¿De acuerdo? El tema de las habilidades digitales, ¿no? No dejen de lado las habilidades, o sea, viene de todas maneras, ¿no? Acuérdense que sus papás, sus abuelos difícilmente manejan el celular. Bueno, yo también difícilmente manejo el celular, pero no hay que estar ajeno. Entonces no hay que ser el que programa, pero sí saber cómo sacar provecho al tema de tecnología. ¿De acuerdo? Entonces no lo deje. Y finalmente, la inteligencia emocional y el trabajo en equipo. O sea, no podemos hacer las cosas solos. ¿No? No, eso no es mi problema. Eso no debería ser parte de nuestro speech, ¿no? Porque si no es mi problema, entonces, ¿cómo no vamos a solucionar algo que sucede dentro de un equipo de trabajo? ¿De acuerdo? Entonces, acá es muy importante porque recuerden esto, ¿no? Nosotros ¿de qué cosas nos vamos a acordar de un puesto de trabajo o un lugar donde trabajamos? ¿De qué nos acordamos? ¿No? ¿Cuándo sonreímos? ¿Cuando nos dieron más informes que resolver? ¿No? O cuando teníamos personas que nos ayudaban a hacer las chambas. Cuando nos apoyaban, cuando nos ayudaban a la solución, ¿no? Cuando salíamos a almorzar, inclusive, quizás, ¿no? O sea, nos vamos a acordar de aquella persona que realmente sumó a nuestro trabajo. ¿Sí? Y acá, ya esto es una opinión personal, no es una opinión no de la universidad y no necesariamente de libros, ¿no? En realidad es mucho tú cómo quieres mantener la relación con las personas que te rodean, ¿no? Y digo desde tus hijos o tu esposa, tu pareja, ¿no? Eso de que se sientan, ¿no? Se suponen tener un tiempo juntos, se van a comer y cada uno está con el celular, o sea, mejor lo hubiesen hecho, ¿no? Eso es familia. Pero lo mismo, ¿no? ¿Qué tipo de confianza quieres desarrollar con tus compañeros de trabajo o tus equipos que te reportan? Porque si lo vas a llamar para tener una reunión presencial y cada uno está en su mundo, o sea, de verdad, ponte a pensar si es que estás perdiendo tiempo o serían más productivos que cada uno se preocupe por su tema. Pero si hay un tema de resolución de problemas, por ejemplo, en que sí necesitas la colaboración de todos, o sea, tienen que obligarse a prestar atención, a concentrarse, ¿no? El enfoque te hace mucho más productivo. Porque si estás pensando en que, no le he contestado ese correo, necesito enviar el informe, ¿sabes qué? No me acordé que tenía que reunirme con tal persona. O sea, vas a estar pensando en 3 cosas a la vez, inclusive sin tecnología y sí, ¿no? No, pero no vas a poder lograr el resultado que esperas. Es mucho más rápido que se concentren 5 minutos en ese tema a que estar pensando en varios temas a la vez. Y esa inteligencia emocional está relacionado mucho con el estar presente, ¿no? ¿Qué quiere decir estar presente? Estar presente es no estar pensando en lo que pasó ayer, no estar pensando en lo que se viene en el futuro, sino enfocarte en lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Esa es la capacidad también de evitar que te juegue mal tu propio cerebro, porque ni siquiera es lo demás, es lo que cada uno está pensando y está optimizando, o más que optimizando, está dándole prioridad. Entonces, la pregunta acá es, ¿a qué cosa le quieres dar prioridad? ¿Y cuál es el ejemplo que quieres dejar tú como jefe, ¿no? En tu interrelación como equipo de trabajo? El tema de la marca, pues, ya hablamos acerca, ¿no? De que estamos en un mundo turbulento,
de cambios, que no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Se vienen las elecciones en un par de años, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero estamos en el sector público, así que con fe. Empezamos a un tema de reconocer que lo que nos va a hacer la diferencia y lo que nos va a ayudar a mantener relaciones a largo plazo son las habilidades humanas, ¿no? Sí, un tema de tecnología de por medio, porque ciertamente no lo vamos a poder quitar. O nos subimos a la ola, como se dice, o nos dejamos revolcar por ello, ¿no? Uno decide, ojalá que sepamos nadar solamente. ¿De acuerdo? Entonces sí, pensar que todos estos elementos nos ayudan a ser más empleables, sobre todo la capacidad de seguir aprendiendo. Porque ciertamente, apuesto que ninguno de nosotros se acuerda que le dijeron el primer día de clases de la universidad. No nos vamos a acordar, ¿no? Entonces, los conocimientos, sí, van adquiriéndose, se van fomentando mientras los estemos practicando. ¿De acuerdo? ¿No? Pero aquello que va a ser perdurable es justamente nuestras capacidades humanas. Y la marca empleadora, como bien también mencionaron, es cómo nos ven. Es cómo nos ven los demás, ¿no? Pero para saber cómo nos ven, primero hay que hacer una autoinspección, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué me motiva? Y cómo me relaciono, ¿no? Entonces, si no ponemos a pensar un momento así de, ¿no? Ya que se viene épocas navideñas más tranquilas, ¿no? Y quizás, generalmente lo hacemos como a principio de año, ¿no? ¿Qué quiero lograr este año? ¿No? Entonces, dentro de ese ¿qué quiero lograr este año? Vamos a pensar, ¿no? ¿Cómo es que potencio mi marca personal? ¿Cómo es que potencio mis habilidades de empleabilidad? ¿O cómo es que empiezo a relacionarme para poder estar en el lugar donde quiero trabajar? ¿Ok? Entonces, primero, ¿no? Una definición, la marca personal, voy a leer acá. La marca personal es lo que las personas dicen de ti cuando no estás presente, ¿no? Entonces, esa idea que los demás tienen, ¿no? Pero que sientes orgulloso, no sé, oye, me han dicho que... Y tú dices, así soy yo, ¿no? Esa es la marca personal. Esa es la huella que tú dejas, ¿no? Entonces, por eso dice, la marca es la huella que dejamos en los demás. Es lo que nos define como profesionales y nos diferencia del resto y nos ayuda a destacar o ser más visibles en el mercado laboral. Si nosotros no trabajamos nuestra marca personal, acuérdense que hay varias personas como nosotros que estudiaron en la misma universidad, que trabajaron en los mismos empleos o en las mismas empresas, organizaciones, pero si yo quisiera destacar, hay que ver cómo es que construyo esta marca. Entonces acá hay unas ideas fuerza, es la imagen, reputación y percepción que un individuo construye. Acá la palabra es importante, uno la construye, o sea, puede surgir espontáneamente y no nos damos cuenta, pero ese no darnos cuenta es también con parte de construcción, ¿de acuerdo? Y proyecta sobre sí mismo en el ámbito personal y profesional. Acá hay otro punto importante, no solamente es en el trabajo, sino lo que hacemos también en estos círculos de amistades sociales. Entonces no podemos ser el fueguero y creer que después, yo no estoy diciendo que esté mal fueguearse, o sea, hay un momento para todo, ¿de acuerdo? Pero medido, ¿no es cierto? ¿No? Sin escándalos así visibles. No, claro, pues, ¿no? Es lo que además ven, ¿no? Y después pensar que ¿no? Nos van a considerar, entre comillas, responsables frente a las acciones que tomen. Va a ser medio difícil, ¿no? No voy a decir que quizás podamos equivocarnos, pero la primera imagen, ¿no? También es importante. Es lo que hace una persona sea única y diferente, ¿no? Su imagen y habilidades frente a otros individuos, y es la forma que el individuo comunica sus habilidades, experiencia, valores, objetivos profesionales para crear una impresión ¿no? Cuando te piden, ¿no? ¿Y tú qué me dirías de Lucy? Discúlpame que te agarré de ejemplo. ¿Qué me dirían de Lucy? Uy. Es verdad que, cosas positivas, ¿cierto? ¿No? Entonces, eso es lo que se va a generar. ¿Qué? Entonces, algunos tips y cosas más prácticas, y acá lo que van a escuchar bastante es el tema de ser auténtico y ser coherente. ¿Ya? Para definir una marca personal hay que ser auténtico, o sea, no podemos fingir, porque en algún momento se nos cae teatro. En algún momento no podemos estar fingiendo lo que no somos.
tenemos que ser coherentes, ¿no? Y que se adapte a la industria o al campo que se envuelve. Y acá decíamos, ¿no? ¿Por qué, con las disculpas del caso, ¿no? ¿Por qué los de marketing no podían trabajar eventualmente en un área de abogados? Porque de repente los marqueteros, hay áreas y áreas, ¿no? Pero de repente, ¿no? El estigma se dice los marqueteros son personas no demasiado desorganizadas, movidas, que no tienen estructura, ¿no? Entonces, en realidad, pues, quizás para esa tarea no la hagan partida, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los abogados siempre están así con terror, ¿no? Es su imagen y es parte de su día a día y está bien. O sea, está bien para cada uno de los ámbitos. Pero si ponemos pues a alguien que ha estudiado teatro, también quizás lo saca de cuajo, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no apreciemos la diversidad. Hay que ver para qué cosas, ¿no? Cada uno es un referente en el rubro. Y acá voy a poner un ejemplo. Una vez en el área de recursos humanos, ¿no? Trabajó alguien que estudió para cloud. El área de recursos humanos. Recursos inhumanos todavía, porque nos decía, ¿no? ¿Y por qué? Pero entró al área de clima, de cultura, de comunicación, ¿no? Y en verdad ayudó mucho a poder tener, ¿no? más apertura de los programas en donde nosotros hacíamos participar. Entonces no debemos cerrarnos tampoco. Hay que ver cuáles son esos soft skills que necesitamos y no sesgarnos por el tema de la profesión, ¿ok? Pero sí hay que ser auténtico y coherente y dependiendo de qué área queremos desempeñar. Las relaciones son clave. El hecho que ustedes están acá es, o sea, al final del networking, del cafecito, todos deberían tener sus contactos entre ustedes, porque ustedes nunca saben de quién van a poder recibir ahí, ¿ya? Yo participo en varios grupos de recursos humanos y tenemos este problema con servir. En su momento fue, teníamos nuestro grupo ahí de jefe de recursos humanos del sector público, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo contestamos? ¿No? Y entonces las ideas que salen, ¿no? Te solucionan, o sea, algo que le das vuelta y vuelta y vuelta, te lo sacan, ¿no? Te ayudan a resolverlo. O contactos, alguien conoce a, ¿no? O quién me recomienda a, ¿no? Sale del tema de networking. Estoy buscando trabajo, yo conozco. También, ¿no? Entonces, construyan relaciones sólidas y auténticas, ¿no? Acá no es que te cobro no, nada, ¿no? Es un tema de cómo es que vas afianzando esos grupos de interés. El otro es tips para promocionarla y difundirla, ¿no? Bueno, yo soy más antigüita, ¿no? Solamente uso LinkedIn, pero Instagram, TikTok, ahora TikTok. El TikTok es una fuente importante, ¿no? Ustedes acá, háganse, ¿no? Los retos a que hagan, ¿no? Un comentario. Estuve, ¿no? En este encuentro de la red de egresados, ¿no? Y saqué esto de provecho. O me encontré con tal taguendo, tags, ¿no? Ya utilizamos términos ahí americanos o ingleses para poder. Taguense, ¿no? Me reencontré, súbanlo, ¿no? Aprendimos esto o nos vemos la próxima vez, qué interesante que estuvo. O sea, lo que ustedes consideren que suma valor. ¿De acuerdo? Participación en eventos, conferencias, publicación de artículos. He visto que van a premiar un tema de artículos, ¿no? ¿Por qué no empezar a hacer pequeños breves resúmenes, ¿no? Y también empezar a promocionarse ustedes mismos? ¿Por qué no? Compartir conocimiento es lo que nos hace manax, ¿no? Y bueno, participación en redes sociales, como lo mencioné, ser consistente, mantener una imagen y mensaje coherentes, bueno, es como que repetir, pero muy importante, ¿no? Muy importante ser coherentes. Y volverse un experto en el campo donde quieran ser reconocidos. Esto es muy importante, mantenerse actualizado, ¿no? Sale un artículo en alguna revista que ustedes frecuentemente leen, o sale, ¿no? Algún comentario, una investigación, ¿no? Comenten con su propio feeling y valor agregado a esa publicación. Y bueno, como les dije, ser auténtico es esencial. Es lo que realmente nos va a hacer únicos y diferentes. ¿De acuerdo? Recuerda, ¿no? Ya para terminar, 2 diapositivas más, que construir una marca personal
lleva esfuerzo. Primero es cómo planificas, cómo quieres ser reconocido, ¿no? Entonces estás viendo en cómo quieres ser reconocido y qué pasos tienes que hacer para empezar a construir. Y de ahí lanzarte, hacerlo, ¿no? Y cada vez te va a ser más fácil, como todo lo que practicas, ¿no? Cada vez se va a hacer más fácil y cotidiano de que tú puedas empezar a tener esos aportes de valor en las comunidades donde ustedes quieran participar. Y así se van a hacer conocidos, ¿no? Se van a encontrar varias veces en reuniones, ¿no? Este tipo de, por ejemplo, hoy porque estoy aquí, creen ustedes. ¿Por qué creen? Porque conozco a Lucy, ¿no? ¿No? Entonces, por eso estoy aquí, ¿no? O sea, después, y bueno, también conozco a Raúl, pero creo que por ahí no vino el vínculo, ¿no? Pero ya sabe que tiene ahí una deuda para poder ser profesor de la UPC, ¿no? Entonces, y así retomas contacto, ¿de acuerdo? ¿No? Y uno se ríe y de verdad que uno se siente gratificante. Es gratificante encontrarse con viejos ojos, ¿no? Y que te recuerden bien sobre todo. Sobre todo es que te recuerden. Ok, una última. La importancia de adaptarse, ¿no? No pierdan la capacidad de aprender. La empleabilidad es un camino que nosotros construimos. O sea, acá no dependemos, la empresa no me paga la capacitación. O sea, no va a haber siempre recursos gratuitos. Acá es qué esfuerzo le pone cada uno. Si la empresa nos ayuda, en buena hora. Pero cómo la aprovechemos va a depender mucho de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces acá la pregunta, si quieren poner al de 1 de enero del 2025, ¿qué pasos vamos a seguir para potenciar nuestra empleabilidad? ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Les dejo mi QR por si quieren conectar en LinkedIn. Y me voy. Gracias por la oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a Susana por esta charla magistral. A continuación tenemos los casos de éxito 2023-2024 y retos futuros. Invitamos al señor Raúl García, director de servicios al inversionista de Proinversión. Yo había escogido una charla sobre el sector energético, que es el sector que más conozco. Hay varias láminas, pero voy a tratar un poco de simplificar y de tratar de darles el mensaje, digamos, más por el lado de la experiencia, ¿no? Y de lo que yo considero que hay que sacar lecciones y también hacia el futuro, digamos, qué retos hay, ¿no? Porque el sector energético es un sector clave en el Perú. Bueno, quizás estoy un poco sesgado porque es el sector que más me gusta, pero digamos, ustedes habrán escuchado la transición energética, ¿no? Del cambio climático, de todo el tema de las energías renovables, y bueno, y en general la importancia del sector energético, digamos, está fuera de duda, y es un sector que ha tenido muchos cambios importantes y es un reto crear APPs, acciones público-privadas, o incentivar la inversión privada en el sector energético, ¿no? Y yo creo que el Perú ha avanzado bastante, pero yo creo que en los últimos años nos estamos un poquito quedando respecto a lo que han logrado hacer otros países, ¿no? Y eso supone que, digamos, personas como ustedes, jóvenes que todavía están especializándose y en general en preinversión y en el Perú, tenemos que pensar cómo impulsar varios tipos de proyectos que no estamos haciendo y que otros países sí están haciendo, ¿no? O sea, no hay que dormirnos en nuestros laureles, ¿no? Como país, digamos, de estas estadísticas que tenemos, hemos adjudicado 135 APPs, pero en los últimos 22 años, sin contar las que se adjudicaron antes del año 2002, ¿no? Y el principal sector que en términos de número de APPs es el sector energético, no tanto electricidad como hidrocarburos, ¿no? Acá, digamos, tienen generación 15 APPs, hidrocarburos 5 y 52 de transmisión, ¿no? Entonces ahí se pueden dar cuenta de que casi un 45% de las APPs son del sector energético. Y anteriormente, digamos, el año 99 y otros años, el año 2000 se adjudicó Camisea, ¿no? Un proyecto de Camisea. También se adjudicó la línea de transmisión Montalvo-Socabaya, que interconectó
el sistema centro-norte con el sistema sur, o sea que logró la interconexión nacional, ¿no? La primera interconexión importante. Entonces, digamos, los grandes proyectos del sector se han desarrollado mediante acciones público-privadas, sobre todo lo que son grandes redes, ¿no? Las redes de transmisión y también las redes de gas natural, ¿no? La generación ha tenido una ayuda, digamos, por proyectos de generación que se han encargado, pero también se ha desarrollado en base al marco regulatorio que tiene el Perú. Bueno, entonces, en electricidad, acá están un poco las estadísticas, ¿no? Hay 67 APPs, ¿no? Como digo, algunos son encargos que se han hecho, como el nodo energético, la reserva fría, las centrales de reserva fría, algunas hidroeléctricas que son difíciles un poco de financiar por el lado de la inversión privada pura, han tenido un poco cierta ayuda, digamos, por encargos, ¿no? Que se hicieron, ¿no? Con diferentes modalidades, ¿no? Con contratos, por ejemplo, de compra de energía asegurada, bueno, mediante Electroperú, o en la reserva fría con pagos de ingresos garantizados en el pago de potencia, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, generación no estamos haciendo mucho en los últimos años, pero que no ha habido esos encargos. También se hizo el nodo energético y la línea de transmisión, bueno, que son digamos, el producto más estándar y que el Perú, digamos, en base a un buen marco regulatorio, ha logrado fomentar, ¿no? Y también incentivar la participación privada. El otro día estaba conversando con un ingeniero que trabajó muchos años asesorando por inversión, que fue ministro de Energía y Minas, que este esquema de la transmisión, de la planificación de la transmisión y de los proyectos de transmisión, digamos, también se ha establecido en Centroamérica, se ha establecido en otros países, ¿no? Se hemos exportado un poco el modelo, digamos, de planificación de la transmisión y de fomento de la inversión privada. Bueno, entonces acá está un poco eso ya los voy a pasar un poco, son los detalles de los proyectos. Hemos estado haciendo bastantes datos, digamos, de acá también algunos ejemplos, ¿no? Y más o menos la idea acá es que para cada tipo de proyecto lo que uno tiene que pensar es, digamos, cómo hago viable el proyecto, ¿no? Qué necesidad va a cubrir, ¿no? Si va a ser financiable o bancable, ¿no? Si va a tener una demanda, cómo se va a remunerar, digamos, cuál va a ser el mecanismo de pago, etcétera. Y yo creo que eso un poquito que digamos, no hemos logrado encontrar, digamos, ideas creativas para poder financiar más tipos de proyectos, ¿no? Ahora existen proyectos, por ejemplo, de bancos de baterías, ¿no? Sistemas de almacenamiento de energía, de electricidad, también de combustibles. Tenemos también los proyectos de buses eléctricos, las smart grids, el hidrógeno verde, un montón de cosas que están haciendo en otros países que como país, digamos, no hemos logrado viabilizar, y que digamos que los vemos pasar, digamos, nos visitan bastante los inversionistas y bueno, y no se encuentra, digamos, un mecanismo para viabilizarlo, ¿no? Quizás no necesariamente es una APP, pero tampoco se encuentran otros mecanismos, ¿no? Bueno, entonces eran algunos ejemplos de los proyectos, ¿no? Cómo se financiaron, cómo fue el mecanismo de pago, ¿no? Tanto de las hidroeléctricas como esta hidroeléctrica de Cerro del Águila que estaba antes, o esta reserva fría de la planta de Talara, ¿no? Son pequeñas fichas que tenemos de cada proyecto, no son solamente ejemplos que les había puesto. Bueno, acá están un poco algunas fotos, ¿no? De la reserva fría. Son centrales que a veces uno ve que no sabe, digamos, cómo se construyó o cómo surgió, pero fueron ideas que se hicieron en algún momento, ¿no? Y que han tenido una utilidad, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo en preinversión es tratar de hacer evaluaciones de impacto, ¿no? Estudios, digamos, de simulaciones también. Hemos contratado un consultor o especialista en simulaciones, porque hacer una evaluación de impacto de estos proyectos no es tan sencillo, porque uno tiene que hacer el escenario contrafactual, digamos, qué hubiera pasado si no construías este proyecto, ¿no? Y en otros, en transportes es un poco diferente, ¿no? En cada sector hacer una evaluación de impacto es diferente, ¿no? Bueno, eso es un poco como les digo, el esquema de los proyectos de transmisión, que han sido como 50 y tantos proyectos, ¿no? Ahí fue, digamos, lo importante acá es que se creó un marco regulatorio especial
¿no? Un sistema de planificación el año 2006 y también un sistema de pago, un mecanismo de pago que le garantizaba los ingresos a los inversionistas, ¿no? Se reconoció su carácter de costo hundido de la transmisión, ¿no? O sea, digamos, después de hacer un buen análisis se vio pues de que el mecanismo anterior era que te pagaban de acuerdo a la capacidad que se usaba. Si una línea de transmisión se instalaba para 100 megas y se usaba 50, ese año te pagaban 50. Si se usaba 80, ese año te pagaban 80. Entonces, con ese mecanismo de pago no había ninguna inversión en transmisión. Entonces, se dijo, voy a definir con un buen sistema de planificación qué líneas se construyen y si después no se usan, igual la voy a pagar, ¿no? Pero la idea es de que esas líneas son robustas y han sido evaluadas en miles de escenarios, ¿no? De confiabilidad, de reducción de pérdidas de energía, reducción de la congestión. Y las líneas que sean las más robustas para todos los escenarios futuros, esas las voy a decidir construir. Y si después por algún motivo, digamos, viene el COVID o no se construye una central, etcétera, y no se usa como se esperaba, igual la voy a pagar porque el inversionista ya lo construyó y digamos, y no dependía de él que la línea se use o no se use, ¿no? O sea, digamos, un inversionista de transmisión no es que va a buscar su demanda, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que se pensaron en 1 o 2 meses. Me acuerdo que se contrató a los principales consultores mundiales en estos temas y algo que se pensó, digamos, intensivamente, y bueno, se gastó también bastante en estos consultores, pero se pensó muy bien en 2 meses y después algo muy bien pensado después funciona, digamos, muy bien, ¿no? Y no tienes que pensar para cada proyecto de nuevo, ¿no? Entonces tienes, no sé quién decía que digamos, no hay algo más práctico que una buena teoría, ¿no? O mejor dicho, que en ese caso sería algo así como que si tú piensas algo muy, muy bien, encuentras una solución bien analizada por expertos, etcétera, después ya va funcionando. Y eso es lo que ha sucedido con los proyectos de transmisión, que ya tienen más o menos todo esto regulado, ¿no? Y su estructuración es más o menos sencilla. Y bueno, hay que ver, de todas maneras aparecen nuevos retos. Ahora ha aparecido la consulta previa, ha aparecido también el tema de los terrenos. Cada vez es más difícil encontrar terrenos disponibles. Ahora tienes que ir a visitar si es que donde va a ser la subestación realmente está disponible, etcétera, ¿no? Pero digamos, se simplificó mucho al hacer este nuevo modelo de pago de la transmisión. Bueno, acá está un poco de algunas estadísticas de las licitaciones, el número de proyectos adjudicados. Acá se ve cómo se triplicó la longitud de las líneas de transmisión. Aparecieron las grandes líneas de transmisión de 500 kV de muy alta tensión, que son las rojas. Después, bueno, acá aparecieron también algunas dificultades, digamos, de demoras que se empezaron a superar en los últimos años, ¿no? Estas demoras surgieron porque el marco regulatorio se complejizó un poco a partir del año 2015, pero en los últimos años hemos logrado adjudicar incluso en 18 meses una línea de transmisión, ¿no? Y acá está como el sistema de transmisión peruano pasó, digamos, la foto del 2001 a la foto del 2024 y todos los beneficios que se han tenido. Ha habido algunos proyectos de transmisión muy contados que no se lograron, digamos, se adjudicaron, pero no se lograron concretar, pero han sido casos muy, muy particulares. Acá está el sistema de transmisión, cómo se ha ido mejorando la confiabilidad, ¿no? Esas son la parte de las líneas de muy alta tensión, de 500 kV, ¿no? Que en el último plan de transmisión, que es del 2023 al 2032, ahí se ve que ya se está terminando los últimos... en ese último se está viendo que ya se está terminando los últimos, digamos, anillos, ¿no? Con un gran proyecto como de $800 millones, que es el de la línea Huancayo, Celendín, Trujillo y Celendín, Piura, ¿no? Que con eso ya el sistema de transmisión peruano yo creo que tiene para resistir unos 8 años más o menos, y lo que hay que invertir ahora es en la subtransmisión, o sea, llevar esa energía que está digamos, en el sistema troncal, llevarlo a las ciudades de provincias, ¿no? A las capitales de provincia, a todas las ciudades que están creciendo,
y también van a servir esas líneas para que las energías renovables inyecten al sistema interconectado nacional. Bueno, entonces, eso por el lado del sector eléctrico. Como les decía, hemos hecho importantes cosas en el sector eléctrico. Yo creo que hay que relevarlo, hay que difundirlo, ¿no? Que es lo que también nos ha faltado, ¿no? Mucha gente no conoce, digamos, de los proyectos de transmisión. Piensan que la electricidad, digamos, viene de la nada, ¿no? Y es algo que también yo creo que ustedes pueden ayudar un poco a difundir, ¿no? He estado hace poco en la Universidad del Centro y también es algo muy poco conocido. Y por otro lado, sí hay un reto porque hay muchas cosas que se están haciendo a nivel mundial, como les decía, que se está usando para distribución privada, se están haciendo APPs, pero que en el Perú todavía no hemos encontrado la forma de avanzar en eso, ¿no? Los sistemas de almacenamiento. Colombia hizo una gran licitación y Chile también de sistemas de baterías, ¿no? De BESS, equipos BESS porque son muy necesarios para complementar la energía renovable que es intermitente. Estos equipos de almacenamiento, ¿no? Para que en la noche, donde no hay energía solar, también tengas, digamos, energía de forma continua. Microredes y soluciones energéticas en sistemas aislados. Por ejemplo, en el Perú se hizo una licitación de 200.000 paneles solares para interconectar muchas provincias, muchas casas, ¿no? Pero yo creo que faltó hacer un sistema más integrado. Fue una especie de APP, pero que no fue encargada por inversión, la hizo el mismo Ministerio de Energía y Minas y tuvo muchos problemas. Después también sistemas de potabilización de agua, por ejemplo, con paneles solares, etcétera. En la India han avanzado muchísimo en ese tema, ¿no? Usar, digamos, paneles solares, pero también potabilizan agua y también usan energía agua para riego, ¿no? Entonces, son proyectos integrales que en Perú no se han podido hacer. Flotas de buses eléctricos, otros sistemas de transporte, metros, tranvías. Bueno, ya un poco yéndose ya al sector transporte, redes inteligentes, mecanismos de automatización, ¿no? Por ejemplo, semáforos inteligentes, sistemas de control, todo el tema de hidrógeno verde, que podría de alguna manera viabilizarse mediante los mecanismos que ustedes han aprendido, y que más o menos la idea también es que todo lo que ustedes han aprendido de los mecanismos, ¿no? De la forma como se estructuran proyectos, ir pensando todas estas cosas que vienen, todos estos proyectos que existen a nivel mundial, ver cómo se pueden ir, digamos, aterrizando o diseñando, ¿no? Bueno, la otra parte de la presentación era del sector hidrocarburos. También están las láminas de detalle de cada proyecto. En el sector hidrocarburos no nos ha ido tan bien, o sea, nos ha ido regular, yo creo. Ha sido un sector más difícil porque las estrategias que usamos de subsidios cruzados no fue exitosa por ejemplo, en Lima, también en Ica, pero no nos fue muy bien en el sur, porque se nos caducó una concesión que no fue sostenible, que, bueno, tiene sus controversias y todo, ¿no? La concesión del suroeste, y la concesión norte está ahí todavía, digamos, pero está un poquito complicada, ¿no? Entonces, la estrategia que se aplicó en el sector hidrocarburos también fue una estrategia diferente a la del sector eléctrico, y como les digo, dependiendo de la estrategia que uno aplique, a veces puede tener resultados diferentes, ¿no? Ahora en el sector hidrocarburos se está discutiendo la tarifa única, que va a tratar de aparecerse un poco el sector eléctrico. En el sector eléctrico, como todo está interconectado, se puede hacer subsidios cruzados, digamos, entre todos los usuarios, que es algo que no se puede en el sector hidrocarburos. Entonces, acá están algunas estadísticas de estas concesiones, ¿no? Algunos datos, ¿no? La concesión de Ica, que fue más o menos regular, la norte y sur, que una tenemos caducada y tenemos que volver a lanzar, y también el gasoducto sur peruano, que también se caducó por no poder hacer el cierre financiero, y ahora tenemos un proyecto que lo está reemplazando que se llama Silgas, ¿no? Entonces, la problemática del sector de hidrocarburos es también amplia. Tenemos retos importantes como este proyecto de Silgas, que es difícil sacarlo, es un proyecto muy grande, ¿no? Tenemos una adenda que ha presentado también un concesionario para llevar un gasoducto al nodo energético, ¿no? Que también necesita ser evaluada, y en esas evaluaciones se necesita mucho conocimiento técnico, un análisis de costo-beneficio, un análisis legal, un análisis económico, financiero, técnico de cuál es la mejor alternativa, ¿no? Yo creo que digamos, lo que también es importante es que los proyectos o las evaluaciones tengan un buen sustento
para que los proteja de cualquier cuestionamiento, digamos, que pueda tener en el futuro, ¿no? Y que las decisiones también se tomen, digamos, de una manera, eh, digamos, decidida, ¿no? Pero con el sustento adecuado. Bueno, eso era, bueno, teníamos un proyecto también que se caducó 7 regiones, que básicamente fue por el problema de los subsidios cruzados. Bueno, entonces eso era básicamente un poco la experiencia del sector energético. eh, y ya les dejo la presentación para que ustedes revisen los detalles. Gracias. Agradecemos la presentación del señor Raúl García, director de Servicios del Inversionista de Proinversión. Invitamos al señor Emerson Castro, director de Portafolio de Proyectos de Proinversión. La presentación que hemos traído es un poquito la presentación de la agencia de promoción de la foto del día de hoy, pero va a ir en relación con lo que nos mostró Raúl. Creo que esto ustedes ya lo saben un poquito, cómo ha sido la foto de Proinversión en los últimos 22 años, ¿no? Cuántos proyectos de APP, cuántos proyectos en activos, los montos de inversión y cómo lo mostró Raúl asignado a los diferentes sectores, ¿no? Yo creo que puede avanzar rápidamente. Esto es un poco la foto de antes de pandemia y de verdad qué bonito se ve, ¿no? Es decir, qué interesante, cuántas adjudicaciones. Pero el tema de fondo, lo que les voy a conversar un poco es que no solamente nos podemos quedar en adjudicaciones. Como bien sinceró Raúl, ¿no? Y algunos que de repente ahora están por algunos sectores en el privado y han visto hay muchos contratos que se han caducado. Entonces el tema importante que tenemos que hacer entre todos para que los contratos puedan seguir fluyendo en el tiempo. Primer concepto en general, los contratos tienen que ser dinámicos. Desde el lado del privado, del lado del Estado, tienen que verlo de esa manera. Segundo punto, entender un concepto que de repente apareció en pandemia con algunas personas que conocí en ese momento desde un sector. No todo puede estar escrito en los contratos y depende mucho de las partes para que puedan solucionar y que la infraestructura siga fluyendo. Entonces, acá hay un reto importante, ¿no? Casi 9.000, 10.000 millones de dólares en adjudicación, pero como ha mostrado Raúl, la cuestión es que en los próximos 5 años esto se vea en infraestructura compuesta en operación. Las diferentes empresas, ahí hay una oportunidad laboral para todos, para que vean todas las empresas que estamos, y se ve un poco la diversidad de empresas, diferentes países. Esperamos que las empresas constructoras, operadores peruanos entren cada vez un poco más, pero ahí están los diferentes lugares y diferentes sectores, diferentes tipos de infraestructuras al día de hoy, y ustedes de repente de los diferentes cursos que llevaron en su momento, pero al día de hoy esto ya es realidad. Otra etapa importante o proceso de mejora, ¿no? ¿Qué podemos hacer para luego la adjudicación llegar a la firma del contrato? Algunos contratos han podido rápidamente suscribirse y algunos otros no. ¿Por qué? La materia es diversa, pero también hay una tarea interna por descubrir y mejorar. Un poco como Proinversión para que sepan, es hacia dónde vamos en las adjudicaciones del 2025. Ahí está un poquito los diferentes sectores, como dijo Raúl, electricidad, transporte, saneamiento, generación de suelo. Bastante trabajo por realizar entre Proinversión, consultores y la interconexión con el Estado. Pero el tema que les decía, ¿no? La mejora continua. Un poquito hemos resumido esto en relación a la primera etapa del éxito 2023 y 2024. La coordinación de los equipos, ¿no? Esperamos, es normal equivocarse, es parte del proceso, pero lo que se ha hecho en los últimos 2 años existe un equipo de primer nivel en Proinversión y es importante, pero habría que incorporar capacidades de lo que pasa en la otra etapa de la ejecución contractual. Y que esa sinergia de alguna manera nos lleve a un poco, como han visto, generar confianza en el mercado que se ha dado con casi esos 9.000, 10.000 millones de dólares, pero hay que incorporar otros procedimientos que nos lleven a tener mucho más certeza en los procesos de ejecución contractual. Primer punto que está ahí, ¿no? Bueno, creo que el tema del Project Management es importante para nosotros. Existen diferentes ramas del mismo, cómo los aplicamos de acuerdo al lugar donde estemos. El tema del BIM a mí me hace recordar, bueno, en mi caso yo soy civil, en su momento nos enseñaban lo que era el AutoCAD, ¿no? Año 2000 y un poquito por atrás. Ahora todo el tema se puede sistematizar en el tema de llevar los proyectos, manejar los costos, ver la ruta crítica. Creo que el concepto es el mismo, pero los tiempos y procesos de mejora cada día avanzan mucho más. Pero
más que todo el tema de la confianza, ¿no? Es decir, que podamos entre funcionarios, consultores y otros, que entendamos que no solamente va a ser la articulación, sino poder confiar en toda la ruta de los productos que podamos tener. Creo que eso es vital en esta primera etapa. Bueno, esto es un QR que de repente en la parte final lo podrán cargar. Son algunos proyectos que han cargado el equipo que ha realizado la presentación y algunas cosas que están saliendo en los nuevos proyectos de proinversión con BIP, tipo el ferrocarril Huancayo, algunas plantas de tratamiento u otro. Y un poco nos pusieron este ejemplo, ¿no? Yo creo que parte inicial del caso de éxito, ¿no? Las plantas de tratamiento de aguas residuales, principalmente, y ahí de repente Lucy es una experta, conoce bastante, ¿no? Pero estuvieron bien abocadas en su primera etapa o generación en el tema del IMI Callá. Creo que el tema funciona y era importante, pero la primera pregunta es ¿por qué estos proyectos han demorado tanto para poder salir en provincia? Y volvemos al tema de generar confianza, el tema de capacidad instalada, y hay muchos actores, ¿no? Bueno, esta planta de tratamiento casi por, si no me equivoco, 90 millones de dólares en Chincha. Es una zona con necesidad en 2 lugares específicos, ahí están los caudales y los lugares, ¿no? Y un poco lo que ven es algo que desarrolla el equipo ahora en sí y que va a tener el proyecto en la parte de la tecnología BIM, ¿no? La primera etapa, lo que se pone es la primera iniciativa privada cofinanciada de la cartera actual en saneamiento después de 6 años, ¿no? Entonces, es un proyecto descentralizado porque esta planta está en provincia. Y un poco miren la primera base de todos los actores que se han tenido que de alguna manera coincidir para poder de alguna manera declarar de interés esta planta de tratamiento, ¿no? Proinversión, Ministerio de Vivienda, que es el futuro concedente, el MEF, la empresa prestadora, en este caso Semapash, OTAS, que también forma parte del circuito entre la empresa prestadora y el mismo Ministerio de Vivienda, la colaboración técnica de proinversión, el BID y sus diferentes consultores. Entonces la pregunta es qué teníamos que hacer para que todas estas personas podamos coincidir en un primer punto. Creo que es claro para todos si había un grado de urgencia para tratar aguas residuales y cuál es el impacto de estas mismas si uno se trata en la salud de cada uno de los niños peruanos. Oye, empecemos por Chincha, ¿no? Tenemos otro proyecto como reto que es Puerto Maldonado, creo que es la primera planta de tratamiento de aguas en la selva. Hasta el día de hoy es un poco complicado poder adjudicarla y el proceso no es sencillo, ¿no? Pero el punto de alguna manera que trae esta exposición es poder coordinar y articular. No ha sido sencillo explicarle a la empresa prestadora, en este caso Semapach, que entienda que esto no es una privatización, sino es poner un operador que ayude a un esquema de transferencia de conocimiento y que es necesario, aunque no coincidamos, que es necesario poder capacitarnos en estas empresas prestadoras. Es diferente poner diferentes recursos en todas las EPS a nivel nacional y que lamentablemente sean para subsistir al esquema de esa infraestructura que al día de hoy es deficiente. Hay otro punto adicional en el caso de las plantas de tratamiento, es que cuando desarrollamos infraestructura, sea de este tipo para tratar, o sea el tema de conectividad vial, siempre alrededor de todos estos proyectos hay un tema local, que es el tema del crecimiento poblacional. Y ahí vamos, si toda esta población al día de hoy tiene las constancias de posesión o sale en el tema de las juntas de regantes. En el caso, como les comentó Raúl de una manera muy rápida, en el caso de las plantas de tratamiento de repente hablamos de servidumbre de paso, ¿no? Entonces para poder colocar las tuberías, pero pregunto yo si de repente existe un reglamento que es tan claro para el tema de estas servidumbres se puedan dar. Entonces, y cómo se interconecta el proyecto con las juntas de regante que al día de hoy de repente tienen un pago muy efectivo por tratar sus chacras o no pagan porque la riegan con las aguas, lamentablemente, que van al río, sin tratar. Entonces, todo eso a veces no está escrito en un contrato. Y ahí genera el tema de la plusvalía, del reconocimiento a lo que es la importancia del desarrollo del tema social y ambiental. Y vamos a llegar a una siguiente etapa para que vean lo que no está escrito en la lámina. Es donde aparece de repente SENACE o el organismo adscrito ambiental del ministerio que corresponda. La primera pregunta es, ¿todos ellos van a poder tener el mismo conocimiento en el tiempo? No. Pero de alguna manera, si articulamos, tratamos de explicar con los tiempos del caso, van a seguir saliendo actores que de alguna manera forman parte del sistema. Entonces,
Yo creo que hay que empezar a ponderar y creo que se hace el día de hoy. Creo que este jueves que viene hay una exposición de los diferentes temas sociales, pero la gestión social y poder explicarle a cada poblador en la sierra o en la selva este tipo de proyectos nos va a llevar a que de alguna manera primero generemos confianza, ¿no? Y es un tema que yo uso mucho, poder conversar y articular con cada una de las personas de forma directa o indirecta que tienes a su proyecto. Y esta es una etapa previa. Cuando el proyecto ya entra en ejecución contractual van a salir otros temas diferentes que no están mapeados. Y hay que ver la manera cómo los vamos a poder afrontar. Entonces, vuelvo a lo mismo, el contrato no detalla esos temas. Si no tendríamos un contrato pues, de 2 millones de páginas y seguirían saliendo asuntos y anexos y otros. Otro tema importante desde el lado del Estado, que de repente a veces conversamos, ¿no? Es normal las modificaciones contractuales. Hay que entender que los contratos van a variar, los proyectos pueden tener un plum, una explosión y amerite una expansión. Según los proyectos de tratamiento de aguas residuales al día de hoy necesitan unas modificaciones contractuales, siendo estas plantas autofinanciadas en Lima. Y la pregunta es cuánto tiempo ha pasado y cuántos proyectos SEDAPAL al día de hoy, por ejemplo, nos ha podido dar por obra pública. Entonces hay una necesidad de crecimiento en agua potable, una necesidad de mejora en aguas residuales, porque Lima al día de hoy tiene 11 millones de personas. Entonces los proyectos que se diseñaron hace más de 10 años, al día de hoy necesitan un proceso de expansión. Creo que esto es importante, ¿no? Lo que nos trae el día de hoy, el rol de ustedes en el desarrollo de estos proyectos de APP y proyectos en activos. Raúl indicó algo que creo que es importante y siempre está, ¿no? El riesgo predial, el riesgo estatal, ¿no? El tema de los terrenos en cualquier tipo de infraestructura es un tema complejo. Al día de hoy se han creado diferentes normas, pero el tema sencillo, es decir, el tema no es sencillo cuando tú te vas a campo y puedas convencer a una persona y le digas de repente, oye, tu predio se tiene que liberar, porque a veces el tema de expropiación está escrito en la norma. Pero hay muchas cosas, de repente ahí Ricardo, tú has estado en bastantes procesos, ¿no? Cuando hablan de repente dicen, ok, hagamos el depósito, ¿no? De lo que será la posesión provisoria del predio, ¿no? Por un tema arbitral. Y volteas y le dices al sector correspondiente, estoy hablando del ministerio, realiza la ejecución coactiva de dicho predio. Preguntémonos de repente si tiene un indicador cuántos ministerios tienen unos ejecutores coactivos. Cuando yo estuve en transportes era uno. Creo que tiene que liberar 5.000 predios al año. ¿Qué podemos hacer ahí, Ricardo? Aquí dejar algo, tercerizar el tema para que el Estado pueda ser más efectivo, porque lamentablemente, por más que exista el proceso expropiatorio, también está el caso del Poder Judicial. Hay algunos casos, por más que nuestra norma, y creo que es potente el día de hoy, lo llevan igual al Poder Judicial. Y ahí tenemos casos que creo que son importantes destacar y que hay que entenderlos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la línea 2. No es sencillo desarrollar ese tipo de infraestructura. El proceso ha demorado, sí, pero al día de hoy creo que está un 70%. Si vamos a tener un metro subterráneo de 35 kilómetros, no es cualquier cosa. Y eso va a ser un proceso de mejora tanto para el Ministerio de Transporte, para Preinversión, la Autoridad de Transporte Urbano. Entonces, ¿qué se viene? Creo que todos hemos aprendido del privado que está desarrollando el proyecto. Y hay otro concepto que me pareció importante destacarlo, que ya también está escrito en la norma, ¿no? La gestión temprana de interferencias. Principalmente yo habiendo estado en transportes con algunos conocidos, digo, la línea 3 y la línea 4, que se haga bajo la modalidad que se tenga que hacer, pero ya hablan que hay una gestión temprana de interferencias. Entonces, ¿cuánto recurso tiene el Estado que está destinado? Y de repente, si ya sabemos por dónde va la línea 3 y la línea 4, deberíamos empezar a mover todo lo que hay en la avenida Benavides o en la avenida Javier Prado. Entonces, ¿cuánto ganaríamos si ese proceso ya se va dando mientras definan el mecanismo que se tenga que hacer? ¿Cuánto significa eso en millones de soles o en gestión de mejora del tráfico si lo podríamos valorar? Entonces allí también hay otra idea fuerza para ustedes. Eso en que se resumen, regresando al tema de ustedes, innovación y sostenibilidad. El tema ambiental cada día es más fuerte y más potente. Y lugar que entremos, antes que me olvide, Raúl mostró una lámina muy interesante de todas las redes, pero si vieron eran costa y sierra. ¿Qué estamos haciendo en el tema de la selva en transmisión? ¿Qué estamos haciendo en generación? ¿Por qué? Porque no es tan sencillo, ¿no? Había otro proyecto, me acuerdo, la hidrovía amazónica, lamentablemente se caducó, pero al día de hoy tenemos Chancay. ¿Cómo conectamos Brasil a Chancay? Era por los ríos de la selva, pero lamentablemente el tema ambiental no se pudo convencer a las poblaciones originarias de la zona
pero ahí tenemos otro reto, ¿no? Es decir, al día de hoy vamos a tener Chancay, tenemos unas vías, algunas concesionadas o no, pero si no ponemos otros proyectos de desarrollo o no se realiza el tema de cabotaje, lamentablemente toda esa carga que entra va a tener tiempos de demora para conectar con Brasil. Entonces tenemos un reto importante que a veces depende. Y muchas cosas más, ¿no? El tema de la innovación en el modelo de los proyectos, el tema social, que creo que es importante. En el caso de ustedes, ¿no? El pensamiento crítico y colaborativo y el compromiso ético. Esto va en relación a lo que dijo Susana, ¿no? La necesidad de más profesionales y creo que todos estamos comprometidos con el país. No solamente debemos pensar cuando pensamos solamente en el tema de APPs, miro mi contrato y es mi contrato. Tengo que pensar de una manera de conectar los conceptos para que el tema pueda avanzar. No es sencillo, no, pero sí es importante. La mayoría de APPs son grandes proyectos de infraestructura. Aeropuerto Jorge Chávez, líneas de metro, las principales vías nacionales, la mayoría de nuestros puertos. Entonces creo que hay que destacarlo, ¿no? Y una frase final. Ustedes son los protagonistas del cambio que el Perú necesita. El futuro de esta infraestructura no es solamente construir, sino creo que transformar vidas. Eso de mi parte y muchas gracias a todos ustedes por la atención. A continuación, vamos a tener la presentación del artículo académico y luego de la presentación va a haber una ronda de preguntas. El artículo académico es Importancia de la conservación previa en proyectos viales, a cargo de Grover Reyes Marzano y Cristian Vilca Guamaní. Ambos son egresados del curso de extensión universitaria de Proinversión, edición 2024, de la especialidad de Economía. Practicantes en la Dirección Especial de Proyectos de Proinversión y ganadores de la primera edición del concurso de artículos académicos investigando para el conocimiento en asociaciones público-privados y proyectos en activos. Nuestro artículo académico es acerca de la importancia de la conservación previa en proyectos viales. Es de la temática de estructuración y cierre financiero. Ha sido elaborado por Vilca Guamaní, Cristian, y por mi persona, Reyes Marzano Grover. Somos practicantes de la Dirección Especial de Proyectos. En mi caso, veo proyectos viales y portuarios, y mi compañero ve lo que es centro de convenciones, también el teleférico y otros proyectos más. Les voy a comentar acerca de la relevancia de lo que es la infraestructura de transportes en lo que es el crecimiento de la economía peruana. Bueno, en general la infraestructura no solo es transporte, ¿no? Sino en general la infraestructura pública, pero el que de alguna forma es el soporte de toda actividad económica es justamente la infraestructura de transportes, debido a que no solo ofrece el servicio de movilizarte de un lugar a otro, sino también porque permite que otros sectores se desarrollen. Y la infraestructura de transporte incluye, por ejemplo, lo que son los ferroviarios, ¿no? También están los terminales portuarios, los viales, los teleféricos, incluso los aeropuertos, quienes desempeñan un rol en lo que es, por ejemplo, el comercio, debido a que permite trasladar los productos, claro está, ¿no?, de un lugar a otro, siéndolo un poco más dinámico esa actividad. También permite el desarrollo social. Por ejemplo, en algunas partes de las regiones del Perú hay los niños, los adolescentes, que necesitan caminar horas y horas para llegar a su centro de trabajo, a su lugar de estudio. Entonces, una interconexión con las carreteras aumentaría que se dé justamente eso del desarrollo social, ¿no? También permite que aumenten las inversiones, tanto nacionales y extranjeras, debido a que un país interconectado permite que se reduzcan los costos operativos, costos logísticos, y también permite mejorar entre otros aspectos. En cuanto a la estimación, por ejemplo, del BCR, acerca de si se invierte, ¿no?, un sol más en lo que es la obra pública, esto permite aumentar el PBI o incrementarlo en 1.42 soles en el largo plazo. Algunos proyectos de transporte que han sido estructurados en Proinversión son, por ejemplo, el que se ha adjudicado recientemente, que es el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que tiene, por ejemplo, una tarifa social. Es un proyecto autofinanciado. También están los terminales portuarios, como es el caso de Salaberry. La relevancia no solo de los terminales portuarios es que atiende a la carga, a los pasajeros,
sino también a que tienen un fondo social que justamente impacta a el área de influencia que está los terminales portuarios. Por ejemplo, el Fondo Social de Salaberry ha servido para que de alguna forma se reduzca el impacto del COVID. Actualmente se está llevando a cabo también el terminal de Marcona, porque tienen un fondo social que al año va a permitir justamente invertir en su área de influencia casi más de 11 millones. También desde Proinversión se ha estructurado proyectos como lo que son las líneas, ¿no? La línea 1, la línea 2, que actualmente la línea 2 tiene más del 90% de avance. La línea 1, como todos sabemos, está funcionando y permite un traslado más rápido. Y el proyecto más grande que se ha adjudicado en Proinversión es el anillo vial periférico recientemente, y es un proyecto que va a permitir que los 12 distritos de Lima se dinamicen. Y también recientemente al primer trimestre de 2025 se va a adjudicar lo que es la longitudinal de la Sierra Tramo 4, que tiene más de 1.000 millones de inversión y permite justamente, ¿no?, interconectar las diferentes regiones que tiene nuestro país. Hay una publicación de Proinversión que es titulada Una aproximación de los impactos de las concesiones viales en el Perú, en el que de alguna forma nos señalan, ¿no?, que los tramos concesionados tienen menores accidentes, heridos y muertes a comparación de los tramos que no están siendo concesionados, lo que de alguna forma nos señala lo importante que es concesionar algunos tramos de las carreteras. Siguiendo con lo que son los proyectos viales, estos han iniciado en 94 con la concesión de la carretera Arequipa-Matarani. Aquí se puso énfasis en lo que son las rutas transversales. Como se puede apreciar en la imagen, las rutas transversales son que atraviesan varias regiones, que van de occidente a oriente, y las rutas longitudinales son que van de norte a sur, que abarcan solo, se podría decir, una región, ¿no?, ya sea de la costa, de la sierra o de la selva. Actualmente se tiene concesionadas 16 viales y se ha sumado, ¿no?, el anillo vial periférico. Ahí encontramos a las redes viales, a las ejes IRSA, que son de alguna forma, por ejemplo, rutas transversales. Las redes viales son longitudinales. Y en cuanto a las intervenciones que se hacen en los proyectos viales, son las intervenciones de inversión y las intervenciones de conservación o mantenimiento. En lo que son las intervenciones de inversión está, por ejemplo, la conservación previa. También, como su nombre lo dice, no es conservación o mantenimiento, pero para poder aumentar la bancabilidad de un proyecto también se puede señalar que es como una inversión, ¿no?, para ser más atractivo para el privado, ya que entre mayor montes la inversión también mayor retorno esperan recibirlo. La siguiente intervención de inversión, que es un poco más fuerte que la conservación previa, es el mantenimiento periódico inicial, en el que si en el conservación previa haces un determinado asfaltado, en el mantenimiento periódico se hace 3 veces o 2 veces más. La rehabilitación y mejoramiento, ni qué decir, es una intervención más fuerte en el que se mejora la geometría de las vías. Y todo esto, las 3 intervenciones que he mencionado son en las carreteras que de alguna forma ya hay. En cambio, la construcción es desde cero, y estas intervenciones de inversión o de ejecución se remuneran con estos mecanismos de pago, como es por ejemplo el pago de obras, el RPI, el PAMPI y el PPCP. A excepción del RPI, los demás mecanismos de pago se parecen. Tú realizas la intervención y yo te pago, ¿no? En cambio, en el RPI es por hito constructivo, tienes que terminar y ahí recién se te paga. La ventaja del RPI para los concesionarios es que es un pago seguro. Tú terminas y sí o sí se te paga, ¿no? En cambio, los demás mecanismos de pago son por niveles de servicio. Finalmente, en cuanto a las intervenciones en los proyectos viales, tenemos al mantenimiento periódico, que normalmente se hace de 3 a 7 años. En cambio, el mantenimiento rutinario es constante. Y como les mencionaba, la conservación también que se encuentra en las intervenciones de inversión. Podría estar en las de mantenimiento. Todos ellos se remuneran por RPMO. Finalmente, en este artículo académico, hemos tratado de identificar el problema, y para ello, supongamos, ¿no?, que se nos presentan 2 casos.
En el primer caso, las intervenciones de inversión inician en el año 1 y supongamos que hay otro caso en el que las intervenciones de inversión inician a partir del año 5 o 6 o 7. En el primero no hay un periodo, ¿no?, previo, en cambio en la segunda sí. Entonces ahí hay como que un periodo en el que no se hace una actividad previa. Entonces justamente la solución, ya como spoiler, que posteriormente mi compañero les exponer, es en ese periodo de hacer la conservación previa, ¿no? Cuál importante es realizarlo antes de las inversiones más fuertes. Y básicamente, ¿por qué se da ese periodo? Las razones son, en esencia, debido a que en ciertos proyectos se necesita hacer unos estudios más profundos, entonces se necesita 1 o 2 años para justamente realizar, ¿no?, el expediente técnico. Y también porque hay ciertos lugares en el que se requiere más tiempo para lo que son las expropiaciones o la liberación de interés. Y al realizar esto, al pasar el tiempo, las condiciones iniciales del pavimento se van deteriorando debido a los factores climáticos y al propio uso, ¿no?, de los vehículos. Conservación previa se refiere al conjunto de actividades que se realizan sobre la infraestructura vial. Se van a realizar desde la fecha de cierre hasta el momento en el cual se inician las intervenciones de inversión. Son desarrolladas a cargo del concesionario, son de baja complejidad y no requieren un presupuesto significativo. El principal objetivo de la conservación previa es poder regresar a las condiciones de transitabilidad o mantenerlas en una vía. Para poder ver esto de forma más práctica, nosotros lo que hemos hecho es darle una revisión a la versión final del contrato del proyecto vial longitudinal de la Sierra Tramo 4. Como se puede ver en este diagrama, las intervenciones de inversión se van a desarrollar recién 2 años posteriores a la fecha de cierre, mientras que las actividades de conservación vienen a desarrollarse 5 años más o menos después de la fecha de cierre. De igual forma, en este contrato también se establece que lo que corresponde a conservación previa aproximadamente se va a desarrollar dentro de los primeros 5 meses, el cual es un corto periodo. Pero ahora, básicamente, ¿qué es conservación previa, no? Conservación previa lo hemos podido agrupar en 3 tipos de actividades. Las primeras son de limpieza. Estamos hablando de una limpieza de calzadas, de bermas, de viaductos, de túneles. Y el siguiente tipo de actividades viene más que todo relacionado a la señalética, a la colocación de defensas de concreto, defensas metálicas, marcas sobre el pavimento y tachas retroefectivas. Y finalmente, la parte más importante, lo que corresponde a tratamiento de fisuras y los tratamientos como son el Fox Seal y el Cape Seal. El hecho de que la conservación previa se realice sobre un corto periodo, como son 5 meses, no quiere decir que sea algo improvisado. Por el contrario, se inicia todo esto a partir de la presentación de un plan que tiene que hacerlo el concesionario. Dicho plan va a ser sujeto a una revisión y posterior aprobación de un supervisor. Recién con esta aprobación se van a ejecutar las actividades, las cuales van a requerir nuevamente del visto bueno del supervisor. Entre los tratamientos que ya he mencionado, que es como son el Fox Seal y el Cape Seal, el Fox Seal se puede describir básicamente como un tratamiento superficial que sirve para el sellado de pequeñas fisuras, para evitar el desmoronamiento, pero principalmente para retrasar los mantenimientos mayores. En el caso del Cape Seal es un tratamiento superficial múltiple. La característica de esto es que es bien utilizado en vías de elevado tránsito, así como aquellas que están expuestas a condiciones climatológicas adversas. Este tipo de tratamiento permite incrementar la durabilidad de la vía, incluso bajo tareas de mantenimiento reducidas. Ahora, en este caso hemos tratado de hacer una comparación entre los diferentes tipos de actividades que se desarrollan en un proyecto de infraestructura vial. Respecto a tres características. Primero, el tipo de actividades que se desarrollan, las condiciones previas que se necesitan y el financiamiento con el cual se van a desarrollar. Respecto a conservación previa, como ya se mencionó, se agrupa en 3 tipos de actividades: limpieza, señalética, colocación de defensas, tratamiento de fisuras. Intervenciones de inversión es algo un poco más complejo y también más costoso. En este caso estamos hablando de actividades que podrían modificar sustancialmente la infraestructura de la vía. Incluso puede incluir la adecuación de puentes, túneles, mientras que las actividades de conservación vienen a ser actividades que pueden ser de forma periódica o rutinaria, las cuales se van a desarrollar durante toda la etapa operativa para mantener la vía en condiciones óptimas. En lo que respecta a condiciones previas, valga la redundancia, de conservación previa, estas se pueden aplicar sobre la infraestructura disponible. Y esto es beneficioso debido a que no se requiere que para este momento se alcance una meta de liberación de predios, que es comúnmente un problema en los proyectos de infraestructura vial. Esto difiere con lo que son las intervenciones de inversión. En este caso sí se requiere ya que esté una disponibilidad y un acceso sobre los predios.
Adicionalmente a ello, se necesita ya que se consigan las licencias, los permisos, así como también la aprobación de los respectivos EIS. Y finalmente, en conservación, el principal requisito que se necesita es que ya se hayan terminado las intervenciones de inversión. Respecto al financiamiento, como se mencionó anteriormente, la conservación previa requiere pocos fondos. Por tanto, al igual que el resto de actividades de conservación, se pueden desarrollar primero con capital social, segundo con un capital de trabajo o tal vez con un préstamo de la banca comercial. Ello es significativamente diferente a lo que son intervenciones de inversión, porque en este caso sí se va a requerir un cierre financiero, porque acá se van a desarrollar las actividades más complejas y más costosas. Nosotros hemos querido ir un poco más allá y hemos tratado de analizar mecanismos de pago. ¿Cómo se podría remunerar esta conservación previa? Para ello hemos analizado dos escenarios. El primer escenario es remunerarlo a través de un RPMO. Es un mecanismo muy utilizado en proyectos de infraestructura vial. Y el otro es a través de un pago directo para la conservación previa. Para poder determinar qué alternativa es la más óptima, lo que hemos hecho es aplicar el principio de enfoque por resultados, que como pueden ver está en el decreto legislativo 1362. En este se establece una serie de criterios para evaluar ambas alternativas. En este caso, nosotros hemos colocado puntajes a nuestro criterio y hemos podido identificar que ambas alternativas difieren particularmente en dos criterios. El primero es la promoción de la inversión y el segundo es la optimización de costos. Respecto a lo que es promoción de la inversión, creemos que es más atractivo para un inversionista o para un privado recibir un pago directo por conservación previa apenas se tenga la aprobación del supervisor, debido a que hay una predictibilidad en el pago. Es decir, yo ejecuto la conservación previa, obtengo la aprobación del supervisor y le remunero al concesionario. La otra opción sería esperar a que termine toda la etapa preoperativa, reinicie la etapa operativa y esperar a que se remunere junto al RPMO, que es un plazo mucho mayor. El siguiente criterio que hemos evaluado ha sido optimización de costos. Básicamente lo que consiste en este caso es que hay un menor monto total de cofinanciamiento. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que si remuneramos el pago con un pago directo por la conservación previa, apenas se consiga la aprobación del supervisor, luego tendríamos que pagar los intereses derivados de trasladar dicho pago hasta el inicio de la etapa operativa, con lo cual se reduciría el monto total de cofinanciamiento. Debido a ello, a nuestro criterio, consideramos que un pago directo para conservación previa sería mucho más óptimo que un RPMO. Vale la pena aclarar que con esto nosotros no estamos tratando de quitarle los incentivos al privado para que termine el proyecto y para que se mantenga dentro de él. ¿Por qué? Porque el resto de intervenciones que se van a hacer van a pagarse con RPMO y ese pago se va a hacer hasta el final de la concesión. En esta parte hemos querido identificar algunos beneficios de lo que podría provocar la conservación previa. El primer beneficio va justamente relacionado a lo que mencionó mi compañero, que hay estudios y justamente hay una relación directa entre el estado en el cual se encuentra la vía con los accidentes que ocurren dentro de ella. Por tanto, es evidente o natural pensar que si aplicamos una conservación, mejoramos el estado de la vía, debe tener un impacto positivo sobre los accidentes que ocurren en la misma. El siguiente beneficio que hemos encontrado es justamente en los usuarios de la infraestructura. En este caso, el hecho de que se desarrolle una conservación previa en la vía permite a los usuarios de la misma ver materializado y de forma casi inmediata un beneficio tangible derivado de la adjudicación del proyecto. Tal es así que incluso si es que el proyecto se retrasara por algún problema, materialización de riesgos o algo, todavía el usuario podría usar la vía, pero con mejores condiciones, porque ya se realizaron las intervenciones. Esto creemos nosotros que generaría una visión positiva del proyecto. Esta visión positiva del proyecto también consideramos que tendría un impacto en el cofinanciamiento, debido a que se podría generar una especie de sensibilización en los usuarios para el cobro de tarifas en peajes. Ello permitiría que se genere una fuente de ingresos en el fideicomiso desde una etapa temprana del proyecto probablemente. Y como se mencionó anteriormente, si realizamos un pago anticipado o un pago directo por conservación previa, también estamos reduciendo el monto de cofinanciamiento. Finalmente, el último beneficio que hemos identificado está relacionado justamente a lo que son variaciones en el plan y costos de conservación. La conservación previa no solamente mejora las condiciones, también reduce el acelerado deterioro de las vías. De esta forma, llegado el momento de hacer las intervenciones,
y esta vía no se va a encontrar en pésimas condiciones o no va a recurrir mayores costos o un mayor plan para devolver el estado que debería de tener. Nosotros queremos aclarar que la conservación previa no es algo que estamos inventando o algo que estamos creando, es algo que ya existía, porque hemos revisado diferentes contratos y hemos visto que se ha dado, se ha aplicado, pero ha tenido diferentes nombres, uno de los cuales es conservación rutinaria, por ejemplo. Pero el objetivo de esta investigación, más que todo, es tratar de destacar o resaltar los beneficios y características que podría tener el desarrollo de estas actividades dentro de la etapa preoperativa de un proyecto. De esta forma, como que generar una especie de estándar o una especie de alternativa a ser considerada en el futuro desarrollo de proyectos viales, especialmente, como se menciona acá, aquellos que son de tipo brownfield, en los cuales hay una marcada diferencia desde la fecha de cierre hasta el inicio de las intervenciones. Aquellos, por ejemplo, que también tienen una alta tasa de accidentes en las vías o que tienen un elevado nivel de tránsito, puesto que, como hemos visto anteriormente, ello puede generar impactos sociales o económicos, llegado el momento de realizar las intervenciones. Y finalmente, también consideramos que la conservación previa puede ser un mecanismo adicional. ¿Pero para qué? Para mitigar el impacto de los usuarios que podría causarse debido a retrasos en el inicio de las obras. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a tener una ronda de preguntas. Quien quiera, por favor, preguntar, levanta la mano. Acaban de mencionar en las conclusiones de que la conservación previa como mecanismo, por decirlo de una u otra manera, ha contado con diversas denominaciones a lo largo de los ejemplos prácticos que existen. ¿Creen que podrían mencionarnos algunas como para poder ubicarlas, por decirlo así? A lo largo del desarrollo del proyecto vial, lo que es la línea longitudinal de la Sierra Tramo 4, que ha ido cambiando, se han utilizado también diferentes denominaciones. A eso nos referíamos. Hola chicos, felicitaciones por su artículo. Mi pregunta es acerca si es que la relevancia de esa conservación previa en los proyectos viales y específicamente del sector transporte se hace de manera directa o es que la reducción de estos indicadores de accidentes que resaltaron al último en sus conclusiones se basa en un efecto de repente de dispersión por los procesos que se van yendo en la concesión. Asimismo también quiero de repente que si me explican por qué realmente la conservación previa, la importancia realmente en el efecto directo, o sea, si es que hay un efecto directo o si realmente se tiene que esperar para ver los resultados, porque se ha mencionado el crecimiento económico. No sé si es que el efecto es realmente a nivel espacial o simplemente es a nivel agregado. Bueno, respecto a lo que la pregunta que estás haciendo en este momento, los beneficios, claramente, como se mencionó, había un estudio de preinversión respecto al impacto que tenía el desarrollo de las concesiones viales en la reducción de accidentes en las carreteras. Nosotros creemos que si mejoramos las condiciones, pero no solo estamos hablando de actividades de tres tipos, como se mencionó. Hablamos de limpieza, hablamos de señalética y hablamos de reparación de fisuras. Consideramos que estos tres tipos de actividades sí impactarían dentro de la reducción. También, ¿por qué? Porque, como se mencionó, el nombre conservación no es un nombre, es un nombre similar a las tareas que se van a desarrollar también dentro de la etapa operativa. La conservación previa es como un sinónimo o es un símil a la conservación rutinaria, a la periódica que se va a desarrollar. Entonces, tiene los mismos beneficios. Gracias. Yo, comenzar felicitándolos por haber obtenido el primer puesto en este concurso. En verdad, por presentarse. Ya el solo hecho de presentarse, sé que hubieron varios que estaban interesados en presentarse y no llegaron a concluirlo. Ustedes los felicito por haberse presentado y por haber hecho un muy buen trabajo. Lo hemos visto, lo hemos calificado positivamente y por eso hoy los reconocemos. Y mi pregunta, yo sé que ustedes son ingenieros, pero de repente mi sesgo de abogada me hace pensar en algunos otros temas, solo si lo han tomado en consideración, si por ahí lo han evaluado, porque los cursos llevan ustedes más o menos cosas de todas las carreras, ¿no? Algunas cositas.
Entonces, han escuchado o han visto el mecanismo de recuperación anticipada de IGB. Entonces, si yo voy a tener una remuneración al concesionario previa a lo que es la inversión fuerte, que es la inversión en la obra en sí que voy a hacer, que sería la remuneración a pagarle por esta etapa previa de conservación, o en algunos contratos también se llama puesta a punto. Lo puedes encontrar en contratos antiguos como puesta a punto. Ese ingreso me inhabilita, colisiona con lo que es la recuperación anticipada de IGB, que requiere un proyecto que tenga por lo menos 24 meses de etapa preoperativa. No, lo han evaluado más o menos. Claro, con respecto a la REA, ¿no? Que es la recuperación anticipada de IGB, o sea, para poder entrar a esa condición, se tiene que cumplir una cierta cantidad de inversión, que es, si bien no recuerdo, 5 millones en adelante, y tener una fase de construcción de 2 años, y la conservación previa no ingresaría a tallar ahí, ¿no? Entonces no estaría en lo que es la REA. Claro, pero cuando tienes un primer ingreso, aunque sea chiquito, te eliminaría la recuperación anticipada. Pero sí se podría hacerlo por etapas. Ese fue un problema que se tuvo con la CIRSA hace un montón de tiempo, pero de ahí se crea en las normas, y esto de repente más para los abogados, en las normas de recuperación anticipada, la posibilidad de que el proyecto tenga etapas. Entonces esto tendrían que ponerlo en una primera etapa que no vulnere, que no bloquee la recuperación anticipada de IGB. O sea, hay una respuesta ya para eso, pero es un tema más legal que técnico, lo reconozco. Claro, como no es una intervención tan fuerte, es antes, ¿no? Justamente las intervenciones de inversión, de ejecución, que son más fuertes, y de alguna forma sí no golpearía, ¿no? Sino que de lleno las intervenciones más fuertes entrarían propiamente en el REA. Buenas noches nuevamente con todos. Comenzar agradeciendo en principio al equipo de la Subdirección de Gestión del Conocimiento, a Carolina, a Diego, que son egresados también del CEU, que trabajan, ya prestan servicios para la Subdirección de Gestión del Conocimiento, a David Poen, a quien todos también conocen y a quien le tenemos muchísimo cariño y es parte importantísima del curso de extensión universitario, al comité del CEU, que no han podido venir muchos de ellos, pero bueno, forman parte del CEU: Raúl García, Denis Miralles, Dulisa Marín, Grover, me olvido de alguien, Carlos Benítez. Hay muchas personas detrás de la formación del CEU. O sea, ustedes ven la cara visible, ven los profesores, ven a la analista académica, ven a Mayra, ven a Luis, que son los que permanentemente están con ustedes, pero somos muchas las personas que estamos detrás de este esfuerzo, que tiene ya 4 años, vamos por el 5º año. Los que son de la primera promoción tienen pues el honor, por así decirlo, de haber sido los primeros, los fundadores de esta experiencia, que si bien, como saben ustedes, no somos el primer CEU que existe en el BU, los primeros CEUs han sido del Banco Central de Reserva, de los reguladores, OSINERMIN, OSITEL, SUNAS, pero nosotros nos sentamos un día y dijimos, ¿y por qué no tener un CEU de asociaciones público-privadas, que sea más transversal a los que hacen los organismos reguladores, que vea a todos los sectores, que se involucren en temas que, como bien saben ustedes y siempre nos lo dicen, en las universidades no se ven, no se suelen ver los temas de asociaciones público-privadas, no se suele tocar estos temas, ni en la universidad y a veces ni siquiera en las maestrías, ¿no? Se ven cosas muy tangenciales. Entonces, nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber generado este espacio. Tenemos ya más de 6.000 postulantes durante las 5 ediciones. Ya hemos terminado el proceso de selección de esta 5ª edición del año 2025 y en total tenemos más de 6.000 postulantes. Han pasado ya más de 160 alumnos, exalumnos hoy en día, y ya nos vamos por los 200 ahora con la nueva edición, con la 5ª edición. Más de 50 practicantes en proinversión, algunos de ellos todavía están aquí, algunos son ustedes que están en estos momentos aquí en proinversión. Algunos ya no nos acompañan en proinversión, pero están en otros lugares, están en estudio de abogados, están en consultoras, están en diferentes lugares, en reguladores, o de repente dejaron las APPs y están viendo otros temas. Pero creo que
lo importante es mantener este vínculo y por eso destacar la presentación de Susana Sugano, ¿no? Que no fue una casualidad que la convocáramos a ella, sino que en la encuesta que hacemos, porque a ustedes durante el año han venido recibiendo, como saben, una encuesta con algunos criterios, ¿no? De saber ustedes cómo les va, qué están haciendo, qué les interesa. Y en el número 1 de las cosas que les interesaba salieron los temas de empleabilidad. Por eso es que dijimos, ok, vamos a hablar de APP, vamos a hablar de lo que ha hecho Proinversión en estos últimos tiempos, pero también hablemos de empleabilidad, que es un tema en el que a veces no nos sentamos a pensar. Y la verdad es que creo que la conferencia, más allá de que ya no está Susana aquí, pero creo que fue muy provechosa para todos nosotros. Yo también hoy me voy con varias ideas, me voy a poner en mi LinkedIn, yo sí suelo ser también activa en LinkedIn, porque creo que sí son importantes esas redes. Y miren, un ejemplo chiquito de ahora, por ejemplo, decían, oye, Susana, y Susana lo dijo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, yo trabajo con ella en la UPC. Y Guillermo Valdivieso, bueno, he estado con Guillermo Valdivieso la semana pasada en el evento del CLAT en Brasilia. Entonces, al final son esos contactos que le permiten a uno levantar el teléfono y decir, oye, tengo un evento de Proinversión, ¿tú crees que me puedes hacer la gauchada de ir a la...? Claro que sí, Lucy, por supuesto, voy. ¿Cómo se generan esas cosas? No es de un día al otro, pero hay que ir sembrando. Entonces, el mensaje con lo que dijo Susana es, y el tiempo es buenísimo. Yo tengo una costumbre últimamente que cada año arranco el año, o sea, los últimos días, pongo qué quiero hacer para el próximo año. De cosas gruesas, ¿no? Mis metas para el próximo año. Y las voy revisando cada cierto tiempo y viendo esta está en cero. A ver, vamos haciéndola. No se cumplirán todas, pero por lo menos trato de avanzar en la medida de lo posible con la mayoría de las tareas. Yo los invito a hacer algo parecido, a tomar las recomendaciones que ha dado Susana. Y como ven, el ámbito de las asociaciones público-privadas tiene mucho espacio. Yo estoy muy orgullosa realmente de ver a cada uno de ustedes y también en eso los invito y les pido que no pierdan el contacto con nosotros y que nos digan también cuando están trabajando en un sitio, cuando están buscando trabajo, cuando quieren que les echemos la mano mirando de repente el CV, no yo, sino algunos de nuestros expertos en temas de cómo armar un bonito CV. Ahora vamos a tener un espacio para que les tomen fotos artísticas, que no siempre se pueden conseguir. Algún amigo me toma una foto que no me sale tan buena como la que pueden tomar acá nuestros fotógrafos. Entonces hoy tendrán un espacio para que se puedan tomar alguna foto que les sirva para LinkedIn o para su CV. Entonces no pierdan el contacto, coméntenos dónde están. Tenemos siempre el correo electrónico, que ahora saben que el curso de extensión universitaria se ha reconvertido y ahora es el programa de extensión universitaria. Aquí entre nosotros el cambio es más de nombre que otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, con 120 horas merecía ya tener la calificación, digamos, de un programa, pero ustedes también, la mayoría de ustedes, salvo nuestros conejillos de Indias, iba a decir, la primera promoción que sí fue de menos horas, pero digamos, de ahí hemos tenido ya 120 horas, le da esta calificación de programa que en un currículum tiene pues un peso importante, ¿no? Entonces ahora lo hemos reconvertido, pero la verdad es que el contenido es prácticamente el mismo. Entonces envíennos mensajes al peu@proinversión.gov.p comentándonos si tienen un nuevo trabajo, si hicieron un nuevo curso, si quieren que cambiemos su CV, porque de verdad le podemos decir, lo digo de primerísima mano, que muchos consultoras, estudio abogados, de las diferentes profesiones, ¿no? Concesionarias o otras entidades del propio Estado, ¿no? Un ministerio, por ahí teníamos ministerios, un par de ministerios que nos preguntaban, oye, ¿tienes algún egresado del CEU? O sea, ya no es conoces a alguien, sino tienes un egresado del CEU que por ahí esté buscando, que no lo tengan ustedes, ¿no? Siempre digo que no chomen con Proinversión, ¿no? Que nosotros nos dejen que ya no esté en Proinversión y que de repente sepan que está buscando dónde colocarse, y de verdad que hemos logrado algunos contactos, ustedes lo saben, pero si nos dan la información es mucho mejor para nosotros. También cada cierto tiempo pedimos actualización de la base de datos, pero también puede ser de manera proactiva y ustedes mismos enviarnos la información para que nosotros tengamos la base de datos actualizada, y la verdad que con mucho gusto, con mucho cariño, siempre vamos a procurar generar estos espacios. La vez pasada lo hicimos en Proinversión en el piso 9, que quedamos todos muy apretujaditos. Entonces
Entonces esta vez pues logramos el presupuesto necesario para poderlo hacer fuera. Esperaremos cada vez que podamos hacerlo fuera, cada vez somos más porque el grupo va creciendo. Y nada, simplemente agradecerles nuevamente todo, felicitar nuevamente a Glover y a Cristian por la publicación. Y también una última cosa que también me olvidaba. Hemos tenido ahora a Guillermo Valdivieso de Servir, hablar de la carrera y del servicio civil meritocrático, ¿no? Está poniendo su granito de arena por inversión en la meritocracia. Tenemos practicantes que han postulado a plazas CAP, plazas CAS en proinversión y han ganado concursos, compiten en igualdad de condiciones con otros, pero obviamente pues alguien que ya ha estado dentro puede que esté en mejores condiciones que otros para competir en los concursos. Y tenemos ya 2 casos de personas que están ocupando ya plazas formales de proinversión, ya de vínculo laboral, así que ¿por qué no? Si quieren pueden estar el tiempo que ustedes quieran en proinversión si participan en uno de esos concursos. Y creo que, como solemos decir en la gestión pública, ¿no? Los mejores servidores para el Estado. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que pensar siempre que los mejores tengan que estar en el privado, tengan que estar... O como veo que ahora pasa mucho, ¿no? Está un tiempo en el privado, un tiempo en un regulador, un tiempo en proinversión, un tiempo en diferentes entidades. Entonces nada, nuevamente agradecer, me olvidé de Magali, gracias Magali también por tu apoyo. El equipo es chiquito, pero el equipo está completo aquí. Y nada, muchas gracias a todos por su participación hoy día.